cada uno de los procedimientos para que ustedes puedan aplicarlos luego cuando ya les toque o si es que ya están en aula, actualizar sus metodologías de modo que realmente generemos un aprendizaje en nuestros estudiantes. He tratado de encender la cámara, lastimosamente no puedo otra vez. Voy a tratar de hacerlo a lo largo del lapso de tiempo. Quien les habla es Mijail Arandia Ledesma. Soy profesional en psicología y administración de empresas con varios posgrados y diplomados y maestrías que no son muy relevantes, creo, a la hora de poder establecer un vínculo con ustedes. Les anticipo, estas dos jornadas son un tanto pesaditas. Hay mucha literatura, hay mucha teoría que avanzar y yo les pediría que desde su experiencia o desde su curiosidad o cualquier pregunta que tengan, interrumpan sin ningún problema y hagamos más participativo el aula de modo que esto sea más digerible en cuanto a conocimiento se refiere. Si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganmelo saber. Si no, iniciamos rápidamente con la materia. Les escucho. Nuevamente les reitero, participen, por favor, es importante. Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, algo que quieran mencionar, damos inicio rápidamente a lo que es nuestra materia. Veamos, ¿qué es psicología? Todo eso lo vamos a ver. Este es el contenido de nuestro plan temático de la materia. Primero que nada, vamos a hacer una introducción, que bueno, ya lo estamos haciendo. Vamos a ver algo de teorías del aprendizaje, corrientes psicológicas clásicas y contemporáneas, aprendizaje significativo y la motivación en el aula, afectividad en el aprendizaje, o sea, emociones, inteligencia emocional en el aprendizaje y hacemos un cierre de todo lo que vayamos aprendiendo o lo que hayamos aprendido a lo largo de estas dos jornadas. Es extenso, vamos adelante. Introducción. Estas son las temáticas que vamos a abordar en la introducción a la psicología. Tenemos que entender qué es psicología para poder luego llegar al concepto de psicología de la educación. Vamos a ver antecedentes, la definición de psicología, objetivos, qué escuelas tiene la psicología, métodos que tiene y las ramas de la psicología que se aplican a la educación. Vamos a ello. Primero que nada, los antecedentes. Y ahí hay una pequeña preguntita en la diapositiva, lo pueden ver. ¿La psicología será considerada una ciencia? Les pregunto, por favor, participemos. La ¿Será palabra, una Lincoln. ciencia la psicología o no? He aquí, Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Adelante, te escuchamos. Buenas noches, Licen, Mijael y a todos los maestrantes. La psicología es una ciencia, ¿no? Sabemos que la psicología estudia las conductas de las personas y también los procesos mentales, cómo el ser humano se va desenvolviendo. Y en este desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana han existido ya grandes pensadores, ¿no? Como estamos en el tema de antecedentes, que han estudiado al ser humano. Entonces, al hacer este estudio, han habido teorías científicas, digámoslo así, que se han abordado para que el conocimiento de la psicología lo conozcamos actualmente. Eso puedo opinar. Excelente, muy buen aporte. Nos estás diciendo básicamente que ha habido una serie de teorías que se han generado y que se han desarrollado a partir de ciertas curiosidades en el ser humano, acerca de entender cómo es el ser humano. Y yo les hago otra preguntita. ¿Por qué nosotros asociamos el amor al corazón? ¿Por qué representamos el amor que sentimos hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, hermanos, etcétera, con el corazón? ¿De dónde viene eso? Les pregunto. Licenciado, buenas noches. Hola, Tal vez Caterina. porque, tal vez porque cuando tenemos emociones fuertes, nuestro corazón empieza a latir más fuerte, entonces esa es una de las emociones que nosotros reflejamos, ¿no? Como parte.
Efectivamente, cuando nosotros tenemos emociones fuertes, como por ejemplo el amor, los filósofos antiguos decían, debe estar relacionado con el corazón, porque básicamente el corazón empieza a latir o sentimos algún tipo de reacción en nuestro pecho e incluso en nuestro estómago con las maripositas que decimos, ¿verdad? Entonces los científicos, o bueno, en este caso los filósofos antiguos, tratando de responder fenómenos como por ejemplo el amor, asociaban con diferentes partes del cuerpo. Imagínense, desde esa época hasta este momento decimos el amor está en el corazón. Mi corazón late por ti, dicen, ¿verdad? Entonces esa curiosidad que tenían los antiguos filósofos sobre saber las emociones, el cómo actúa una persona, el por qué el comportamiento de unos y de otros es diferente ante las mismas circunstancias. ¿Qué nos hace ser quienes somos? Preguntas que son muy, muy filosóficas realmente, pero que nuestra ciencia, la psicología, con el lapso del tiempo y las diferentes perspectivas que tuvo desde la biología hasta lo que es el humanismo, ha ido tratando de responder. Si nosotros nos preguntamos, ¿la psicología es una ciencia? La respuesta es clara. Sí es una ciencia, pero ¿por qué? Uno, utiliza el método científico. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Formula metodológicamente hipótesis. Trata de responder esas hipótesis, genera diferentes teorías a partir de ellas, recopila datos e interpreta estadísticamente, por ejemplo, esos datos. Utiliza metodología científica para saber cómo nosotros somos, sentimos, actuamos, la personalidad que tenemos, etcétera. E incluso la patología, que también es importante ver. Tenemos una epistemología clara, ya que nuestro estudio es la mente, el proceso mental, el comportamiento humano. Entonces sabemos cuál es nuestro objetivo. Nuestras teorías en psicología tienen que ser reproducibles. Por eso nosotros, por ejemplo, estamos actualmente estudiando psicología de la educación superior. Nosotros estamos queriendo entender cómo podemos enseñar de manera eficiente a nuestros estudiantes que ya están en un nivel muy alto, como por ejemplo niveles de licenciatura, niveles de diplomado, maestría, etcétera. Entonces, tiene que ser reproducible. Los métodos que usemos desde la psicología tienen que ser eficientes, tienen que funcionar. Entonces, la aplicabilidad que nosotros vayamos a tener tiene que estar básicamente centrada en la evidencia de que sí funciona. Y en psicología, sí, hay cosas que sí funcionan y siempre van a funcionar. Eso lo vamos a ir aprendiendo. La riqueza de la psicología deviene de dos constructos. Uno, lo que ya habíamos dicho, la filosofía. La filosofía con todas las preguntas de la existencia misma del ser humano, del por qué el ser humano actúa, ha ido siendo respondida a lo largo de diferentes ideólogos filósofos. Alguien dijo, el alma. El alma de las personas es lo que nos hace ser como somos. Y eso hasta ahora lo seguimos reproduciendo, nuestra alma. Pero hay otra línea que es importante también mencionar, es la fisiología, la biología. La biología como estructura misma de carne, de hueso, de todo lo que nosotros podemos palpar, y la fisiología de cómo funciona esa carne. En nuestro caso particular, el cerebro. ¿Habrá una relación entre la mente y el cuerpo? Claro que sí. Primero, definamos qué es mente y qué es cuerpo. Creo que definir cuerpo es muy simple, porque el cuerpo es todo lo que nosotros tenemos en nosotros mismos, nuestras extremidades, nuestros ojos, la cabeza, las piernas, todo lo que nos permite ser funcionales y estar vivos. Pero ¿y la mente? ¿Dónde se alojará la mente? ¿Quién se anima a responder a esa pregunta que hasta ahora sigue siendo motivo de debate?
¿Dónde se encuentra la mente? ¿Qué es la mente? ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir? La mente definida como tal, así, definida como los libros lo definen, sería básicamente el conjunto de todos esos procesos cognitivos. Luego vamos a aprender qué significa cognitivo. Esos procesos emocionales también, como nosotros sentimos e interpretamos eso que sentimos y que de alguna manera están reproducidas por nuestro cerebro, que básicamente el órgano que se encarga de hacer que nosotros entendamos los procesos emocionales es nuestro cerebro. Para eso tendremos que aprender ciertos otros conceptos, como por ejemplo la diferencia que existe entre percepción y sensación. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre percepción No, no, y no. sensación? ¿Cuál será la diferencia entre sensación y percepción? Y eso nos va a poder ayudar a definir la relación entre la mente y el cuerpo. La psicología nos Felipe, dice, sí, sí, adelante. eh, la percepción es la idea que yo tengo sobre algún concepto, alguna temática. En cambio, la sensación es lo que yo logro sentir, afecto o diferentes estados emocionales del ser humano. Ya. Vamos a profundizar esa conceptualización. Cuando nosotros hablamos de sensación, es el proceso fisiológico por el cual la información llega a nosotros. ¿Y cuáles son nuestros sentidos en el cuerpo? Cinco, dicen, ¿verdad? Vista, tacto, olfato, gusto, oído. Cinco sentidos. Algunos otros científicos agregan otros más, como el equilibrio y demás. No nos compliquemos, veamos esos cinco sentidos. Mediante esos cinco sentidos llega información a nosotros. Como por ejemplo, yo soy de Sucre y me encanta el mondongo. Cuando yo veo un plato de mondongo, automáticamente pienso en lo delicioso que puede estar ese plato. Entonces, ¿qué será percepción? Si sensación es la información que nosotros hemos recabado del mundo que nos rodea mediante los sentidos, la percepción, ¿qué será? Probablemente en el aula a alguno de nosotros no nos guste el mondongo, nos parezca feo, pero a mí personalmente me encanta. ¿Qué hace esa diferencia de que a uno sí le guste y a otro no? Esa diferencia radica en la interpretación subjetiva y personal de qué es ese plato, el mondongo. Entonces, la percepción es eso subjetivo, esa interpretación individual personal. ¿Cómo llegamos a esa interpretación? Mediante aspectos como el aprendizaje, la educación que hemos tenido, experiencias previas y todo lo que nos hace ser quienes somos. ¿Cuál es la naturaleza de lo mental? Saber esas experiencias subjetivas, ese aprendizaje e incluso la genética que nos predispone a ciertas cosas. Desde la filosofía, todas estas preguntas que nos hemos hecho hasta este momento se han venido haciendo para responder esa gran cantidad de preguntas que nos hacen ser quienes nosotros somos o tratar de entender quiénes realmente somos. ¿Cómo estudiamos eso? Mediante el método científico y la objetividad ya cuando tratamos de ser profesionales en psicología. Históricamente la psicología, pues básicamente pretendía entender y explicar las acciones, la conducta que nosotros tenemos, cómo nos comportamos, eso que observamos, porque uno baila de manera tan efusiva ante una canción y otro prefiere quedarse sentado, como uno es muy curioso y otro es
muy tímido, etcétera. También tratar de entender y explicar los sentimientos, por qué unos tienen miedo, qué es el miedo en primer lugar, cómo otros no tienen miedo ante una misma película, por ejemplo, una película de terror en el cine. Nuestra pareja tiene mucho miedo ante una escena cualquiera, pero nosotros no. ¿Por qué? Ese por qué es lo que tratamos de responder. ¿Qué nos hace desear ciertas cosas que otro no desea? Preguntitas que nosotros nos tratamos de hacer para entender cuál es la naturaleza de la psicología de cada individuo. Hay científicos, una cadena de científicos que en esencia han dado a luz lo que es la psicología como tal, como ciencia. ¿Cuáles son esos científicos? En la lámina nosotros podemos ver 4. El primero y el pionero siempre va a ser Wilhelm Wundt. Este pionero nos decía, hay que tratar de explicar en un laboratorio el porqué del comportamiento. Este profesional, este señor médico de profesión, trataba de explicar el porqué de la mente desde los constructos fisiológicos y biológicos, cerebro, etcétera. Ese entender del cerebro es lo que trataba de explicar esta persona para claramente tratar de explicar qué es lo que nos hace ser individuales, lo que nos hace sentir, etcétera. El primer laboratorio fue fundado por Wilhelm Wundt. Algunos lo denominan el padre de la psicología. Personalmente, yo estoy de acuerdo. Un discípulo de Wilhelm Wundt era William James, funcionalista, dice la diapositiva. ¿Qué significa funcionalista? Al tener la pregunta de, por ejemplo, ¿por qué yo siento miedo? William James decía, veremos la funcionalidad de tu cerebro para tratar de explicar el por qué sientes miedo. Entonces, este profesional trataba de analizar en el cerebro cómo funciona este para explicar el fenómeno en cuestión, el miedo. Muchos han debido escuchar del siguiente autor. El siguiente autor que se llama Sigmund Freud. Es muy famoso este señor, Sigmund Freud. ¿Qué pasa con Sigmund Freud? Mientras unos profesionales, mientras unos científicos trataban de explicar los fenómenos observables como el cerebro y cómo funciona el cerebro para explicar ciertos fenómenos, Sigmund Freud trataba de explicarnos aquello que no se puede ver en el ser humano. Para este señor, el inconsciente. ¿Qué hay más allá de lo puramente observable, de las actitudes? ¿Qué hace que uno se comporte sin siquiera darse cuenta? Entonces, este señor expresa desde su teoría que hay un ser dentro de nosotros que no estamos conscientes de su existencia. Ese ser es nuestro inconsciente. Por eso se denomina así. En 1913, uno de los más pioneros, y algo que nosotros segurísimo tenemos que conocerlo a profundidad, es la teoría realizada o llevada a cabo por Watson. Tiene un predecesor, Pavlov se llamaba, pero Watson fue uno de los pioneros que sí estableció del modelo conductual como tal. ¿Cómo podemos modificar la conducta? A muchos les va a interesar eso. ¿Se puede modificar la conducta? La respuesta corta es sí, se puede. ¿Y quién acuñó la posibilidad de hacer la modificación de la conducta? Uno de los pioneros fue John Watson, el que vemos aquí. A lo largo de lo que vayamos aprendiendo, vamos a saber el conductismo como tal, qué es y cómo se lo aplica ya en la educación. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Seguimos. ¿Cómo definiremos entonces psicología? Bueno, muchos han sabido dividir la palabra psicología en su etimología, psique y logos.
¿Qué significaría psique? ¿Qué era la psique? Tácitamente traducida la psique sería alma. Y logos, lógicamente, estudio. Griego, ¿no? Psique del griego, alma y logos estudio. Básicamente nos estaría diciendo, estamos tratando de estudiar el alma. ¿Y será realmente así? Bueno, psique también tenía la connotación de mente. Entonces no era solamente alma, también se concebía como mente. A lo largo del avance teórico, llegamos a definir que la psicología, a pesar de que tiene muchas acepciones, se puede resumir en diferentes postulados. ¿Cuáles son esos postulados que definen a la psicología? La psicología experimental nos define como una ciencia que estudia los procesos puramente conscientes, que devienen de aquello que habíamos dicho: sensación, percepción, las emociones que sale a partir de la sensación y aquellos pensamientos mediante que vamos a nosotros a tratar de explicarlos mediante experimentos científicos. Por eso es experimental. El conductismo, tal y como lo había definido Watson, el autor que habíamos visto hace unos minutos, nos dice que la psicología es básicamente el estudio de la conducta observable, aquello que nosotros podemos ver como